esta presentación, la presentación de los 3 ponentes del día de hoy, para después poder compartirlo en nuestros grupos de YouTube y otros canales que tenemos, que lo vamos a estar dejando ahora también en el chat, los datos para que se puedan anotar, para que se puedan suscribir al canal de YouTube, Instagram y LinkedIn. Así que bueno, sin más, voy presentando a nuestro primer ponente, que es Nicolás Souribaña. Creo que él nos va a decir mejor cómo se pronuncia su apellido. Él es licenciado en Comercio Internacional, estudió sobre energía y cambio climático en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, y nos va a estar hablando sobre cambio climático, energía y desarrollo sustentable. Cualquier duda que tengan nos pueden ir dejando en el chat también, así al final las recopilamos y se las hacemos llegar a Nicolás. Bien, Nicolás, cuando quieras puedes ir presentando. Perdón que no supe pronunciar tu apellido. No, está bien. A ver, bueno, muchas gracias Natalia. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, sí. Bueno, un poco bajito. Ok, ¿ahora? Ahí se escucha mejor, sí, mucho mejor. ¿Sí? Okay. Bueno, ok. Bueno, yo voy a hablar sobre cambio climático, energía y desarrollo sustentable. Bueno, esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que provienen de la organización, la institución internacional Naciones Unidas, en particular el número 13, ¿sí? Sobre la acción por el clima, y el número 7, energía asequible y no contaminante. ¿Sí? Para que me conozcan un poco, también soy escritor, ¿sí? Además de dueño de esta empresa NS Comics. Bueno, soy escritor y tengo varios libros escritos, y entre uno de ellos es el que publiqué en el 2020, en marzo del 2020, antes de la cuarentena, El rescate del Dr. Arañus. Y es literatura sobre cambio climático. Es un libro que es con elementos fantásticos y maravillosos, al estilo leyenda, regional, porque la historia se ubica en la provincia de San Luis, ¿sí? La provincia argentina de San Luis, evoca la concepción del cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, la preservación de los recursos naturales y el uso responsable, mediante personajes que se van desarrollando a lo largo de la historia, y van desarrollando su potencial, ¿sí? O sea, ellos van a, de alguna manera, salvar al mundo, ¿sí? Del cambio climático, provocado por un ser siniestro que es la bruja Sisma, mientras rescatan al doctor Arañus. Entonces hay una multiplicidad de personajes, animales que cobran vida y, bueno, superhéroes que tienen que salvar el mundo de fantasía y el mundo real de los seres humanos. De los desastres naturales es muy difícil lidiar de acuerdo a la intensidad de ellos, y además los seres humanos no alcanzan a mitigarlos a tiempo, a pesar de los pronósticos y advertencias. Y esto causa daños económicos, muertes, pérdidas significativas, como por ejemplo en Asia-Pacífico en el 2016 puso al tope a las inundaciones como principal causa, seguido por tormentas, terremotos, derrumbes, extremas temperaturas, todo esto afectando a 59.2 millones de personas, con pérdidas económicas de 45.1 billones. Entonces, estos desastres naturales por huracanes en el sureste de Estados Unidos, por ejemplo Haití, terremotos en México, en Filipinas, temperaturas elevadas por encima del promedio en Europa, acá en Argentina las inundaciones, ¿no? En las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Bueno, todo eso es efecto, ¿no? Como consecuencia del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático a nivel mundial, debemos hablar de países que sobresalen en el ranking mundial de emisión de gases de efecto invernadero. Actualmente, economías emergentes como China
se ubica en el 3,4% en incremento de las emisiones. Y en segundo puesto está India, con 1,6%. Entonces, de acá deducimos que son los países con gran cantidad de población. El ranking mundial Global Share ubica a China primero con 30,3%, luego Estados Unidos 13,4%, la Unión Europea, los 27 países, conjuntamente con el Reino Unido 8,7%, bueno, India 6,8%, Rusia 4,7% y Japón 3,3%. Y entonces ahí pueden observar que son potencias mundiales. En América Latina, bueno, los que lideran el ranking de emisión de gases de efecto invernadero son México y Brasil, con 1,3% respectivamente. En la Argentina, ¿sí? En la Argentina, ¿qué sucede acá en Argentina? Bueno, la principal fuente de energía es la energía térmica, ¿no? Como podrán observar ahí en el gráfico, un 66%. Esto, también hay energía, esa energía térmica se exporta principalmente a Brasil. Después tenemos la energía hidráulica, los renovables en un 11%. Acá hay que destacar que la energía renovable ha aumentado en este último tiempo, ¿sí? Y la energía hidráulica ha bajado, ha estado en caída más o menos del 8% anual. Entonces, y acá, cuando hablamos de fuentes de energía, tenemos que tener en cuenta que se esconde lo que son las energías no renovables, ¿sí? Y en las energías no renovables, Argentina tiene más del 50% de gas natural, ¿no? Después tenemos petróleo en segundo puesto, alrededor del 30%, ¿sí? Y después tenemos las energías renovables, y después la energía nuclear, y por último el carbón. Entonces, lo que más se usa en Argentina es el gas, ¿no? Que es altamente también contaminante. Bueno, y cuando hablamos de los objetivos de mayor impacto, ¿sí? De dióxido de carbono, siempre tenemos que tener en cuenta la eficiencia energética. La eficiencia energética tiene que ver con la gestión, con el involucramiento de muchos sectores como transporte, edilicio, fábricas, empresas, grupos de interés, stakeholders, ¿no? Gobierno, todos trabajando mancomunadamente. La inversión en los proyectos renovables, teniendo en cuenta la sustentabilidad financiera para el desarrollo de las actividades, reduciendo las barreras que impiden o traban el progreso de la generación de nuevas alternativas de energía, también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Hablamos de este tipo de energías que se regeneran de forma natural y artificial, tales como la energía eólica, la solar, la energía mareomotriz, energías de biomasa, ¿sí? Energías hidráulicas, la energía hidráulica. La energía biomasa en Argentina casi no hay, allá en Brasil sí. Sin embargo, muchos gobiernos en esta pandemia han invertido mucho en apalear apalear los problemas producidos por el COVID, ¿no? COVID-19, en vez de enviar sus presupuestos, invertir en nuevas formas de energía, ¿verdad? Sin embargo, las energías renovables han aumentado por sí. En cuanto al dióxido de carbono,
¿sí? La meta global entre el 2015 y 2050 es la de capturar 120 gigatons para lograr adecuarse a los próximos escenarios. Y el 80% de dióxido de carbono representa en porcentaje las 3/4 partes de los gases de efecto invernadero. ¿Mm? La transformación de combustible, ¿sí? Por ejemplo, biomasa, en Brasil es el número 1 en la región en el uso de combustible biomasa en los automóviles. ¿Mm? Y acá podemos observar en este gráfico que a nivel mundial la industria energética en sí y otras industrias son las que más producen dióxido de carbono. Y el segundo puesto está el transporte. También se debe nombrar al Reino Unido, ¿sí? Porque históricamente la revolución industrial del siglo XVIII incrementó en un 47% la emisión de dióxido de carbono. Pero el país británico ha trabajado mucho en alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, con una meta de reducción de la emisión de gases en un 75% para el 2035, incorporando el transporte aéreo y marítimo en el plan. En el 2019, la emisión de dióxido de carbono en este último sector se incrementó en un 3,8% y 2,4% respectivamente, comparado con el 2018, ¿sí? Y el Global Share los ubica en 1,7% y 1,8% respectivamente. Ok. Pero ¿qué sucede en América Latina, ¿no? En cuanto al transporte? En la planificación, la operación, gestión de aeropuertos, ¿sí? Se debe considerar las externalidades de carácter ambiental, es decir, la contaminación del aire, efectos climáticos, ruido, producción de energía, daño del hábitat. En el 2018, la ACI, Airport Council International, desarrolló el programa de acreditación de carbono de aeropuertos para reducir y mitigar los efectos de cambio climático, referido a 3 ámbitos. Como ven en el gráfico, emisiones de fuentes de energías controladas, en la emisión de producto de la compra de energía eléctrica, emisiones de otras fuentes relacionadas con el aeropuerto. Y en cuanto al transporte marítimo, ¿sí? En cuanto al transporte marítimo, según la Unión Europea, este emite alrededor de 940 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente. Y este sector es responsable de cerca del 2,5% anual de emisión de gases de efecto invernadero. Hay varios mecanismos para reducir los costos eficientemente, como es la desaceleración de las turbinas a vapor, el control de rotación de hélices y la propulsión eficiente de las máquinas y artefactos y el control del ruteo del clima. Okay. El dióxido de carbono no es tan malo, ¿sí? Es necesario para la vida el dióxido de carbono, porque las plantas lo necesitan para la fotosíntesis, el proceso de fotosíntesis, y después liberan oxígeno, ¿verdad? Y además, el planeta necesita el dióxido de carbono, porque de otra manera el planeta estaría completamente frío y helado. El problema radica en el exceso de dióxido de carbono y otros gases. Pero ¿dónde se encuentra el dióxido de carbono? Podemos encontrarlo, ¿sí? En los combustibles fósiles, ¿sí? Que representan mundialmente es el 9,00 gigatons. Después en sumideros de carbono, que son depósitos naturales o artificiales que absorben el carbono de la atmósfera, ¿sí? Antes lo hacía, o sea,
lo hacían los procesos biológicos de producción de carbón, petróleo, gas natural, metano, pero además la naturaleza se fue transformando y algunos vegetales, por ejemplo, bosques en formación, también lo hacen, ¿sí? Lo que se busca aquí es buscar la mejor forma de retención de dióxido de carbono. Y esto representa en el tema de los bosques un 3.00 gigatons. El crecimiento de la atmósfera, un 4.40 gigatons, y el sumideros de carbono en los océanos, 2.0 gigatons. Acá hay que tener en cuenta lo que se llama la acidificación, ¿sí? También es un problema. Y el land use change, que es un 1.00 gigatón, que son las actividades económicas de explotación de la tierra por parte de los humanos. Y bueno, y este es el resumen. Para combatir los efectos del cambio climático que producen desastres naturales y afectan el desarrollo de los seres vivos, hay que cumplir con las metas del Acuerdo de París. China, Estados Unidos, la Unión Europea, en sus 27 países más, el Reino Unido, Rusia, Japón, lideran el ranking mundial de emisión del dióxido de carbono. En cuanto si lo dividimos, ¿no? Si tomamos en cuenta solamente el G20, ¿sí? El G20 representa el 80% mundial, ¿sí? Son responsables del 80% a nivel de la emisión de dióxido de carbono. A nivel mundial, la misma industria energética y otras industrias son las que producen dióxido de carbono, y el segundo puesto es el transporte. El transporte marítimo emite millones de toneladas de dióxido de carbono, y un ejemplo de aeropuerto sustentable es el de Singapur, ¿sí? Y además, por ejemplo, el de las Islas Galápagos, por ejemplo, hay otro, ¿sí? Bueno, esa es mi presentación. Bárbaro, excelente, Nicolás. Muchísimas gracias. Vamos a ver si surge alguna pregunta en el chat, y si no, ya le damos el pie para nuestro siguiente expositor. Digamos, con tu introducción hicimos todo lo que es el hincapié en lo que es cambio climático, en energía y la necesidad de ir hacia un desarrollo sustentable. Con lo cual, a ver, vamos a dar un minuto más. Si hay alguna pregunta. Bueno, creo que fuiste muy, muy claro, Nicolás. Perdón, no, ahí surgió una pregunta. Dice Marcelo, pregunta cómo está preparada la Argentina. Es una pregunta bastante compleja. Sí, la Argentina, como había nombrado, está desarrollando energía renovable, y en este último tiempo, especialmente en del 2020, ¿sí? Ha incrementado lo que se llama las energías renovables, y eso es importante, porque en sí Argentina tendrá que ir en ese camino. Y eso, en otros países a nivel mundial están haciendo eso, yendo al camino de las energías renovables. Y esto es eficiencia energética, ¿no? Porque de otro modo tendríamos más interrupciones del servicio eléctrico, ¿no? Más cortes de luz, entre otras cosas. Entonces, para evitar todo eso, hay que a invertir en estas energías renovables. Sí, hay que darle pasos a las energías renovables. Por otra parte, tenemos, hay una meta que es mundial del Acuerdo de París, que es la reducción, ¿sí? También del consumo eléctrico, pero la reducción de consumo tampoco se arregla con cortes, sino que es reducir el consumo, pero también aumentar, ¿verdad? Por otra parte, las energías, porque van de la mano. Perfecto.
Bueno, y otra pregunta que surge es cómo se puede abordar el tema desde el enfoque del emprendimiento en países en vías de desarrollo. Bueno, en tema de emprendimientos, bueno, bueno, tenemos, puede ser lo que se llama economía circular, ¿sí? Economía circular tiene que ver con esos productos que se reciclan, ¿no? Que después... sí, o sea, que se reciclan y después se comercializan, ¿sí? Eso podría ser, ¿sí? En el tema de emprendimiento, por ejemplo. Eh, y, por ejemplo, esto de las bolsas, o sea, bolsas que son ah, de tela, cosas así, ¿no? Es como que transformar todo lo que, o sea, los desechos, ¿sí? En algo productivo, en algo bueno, en oro, ¿no? ¿Cómo se dice? Revalorizar sería la cuestión. Ujú. Bueno, excelente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Le damos pie entonces al siguiente expositor, que es Guillermo. Guillermo José Jacobo es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Es Master of Engineering Science y es profesor investigador también de la Universidad Nacional del Nordeste dentro del campo de la tecnología de la construcción, arquitectura sustentable y eficiencia energética. Y justamente nos va a estar hablando sobre energía y tecnología en la construcción. Bueno, muchas Bien, gracias. Guillermo. Comparto pantalla. Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Voy a tratar de hacer una síntesis de un tema muy complejo. Para eso tenemos que trabajar con la realidad, según la frase, la única verdad es la realidad, pero la realidad lamentablemente tiene múltiples facetas. Si vemos el cilindro que está expuesto en el sistema Mons, vemos que todas sus caras en realidad son verdades. O sea que vamos a tener verdades según la óptica que lo veamos. Entonces tenemos que partir de la base de tratar de interpretar qué es la energía desde el punto de vista de la arquitectura de la edificación. Muchas veces pensamos que la energía es solamente la manifestación lumínica de los objetos, pero en realidad la energía es producto de transformaciones. Ustedes saben por física, por termodinámica, que la energía no se pierde, sino se transforma, o sea, se va transformando, y en el caso específico de la arquitectura se transforma en edificios, en objetos, que esos objetos son ejecutados gracias a materiales, a tecnologías, a técnicas, a procedimientos que están sustentados en el consumo de energía. O sea que la edificación es una manifestación más de la energía. Y el gran problema que tiene la realidad es el crecimiento demográfico. Ya estamos en los 7.000 millones de habitantes. Para el 2030 se están estimando 7.500 millones de habitantes a nivel mundial, y para el año 2050 10.000 millones de habitantes. Esa cantidad de personas aspiran, desean y pueden en muchos casos a tener hábitats construidos con tecnología de la construcción. Y ahí empieza la relación directa. Mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de demanda de energía, de recursos naturales, de transformación de esos recursos, de uso y mantenimiento de esos edificios, y más o menos estamos llegando a lo que ya en 1972 y 1992 lo ratificó el informe de los límites del crecimiento del Club de Roma, y después lo ratificó el informe Meadows en el 92, que permitió la cumbre de Río del año 92. Fue la primera cumbre internacional donde se trató de manera seria el problema del agotamiento de los recursos naturales a través del uso intensivo desde el punto de vista de la producción industrial. Y la otra faceta que tiene nuestra realidad es que el mundo se ha hecho urbano. Hay una gran migración de población rural a las ciudades y se ha hecho viejo.
hay una elevación sustancial de la expectativa de vida. Acá tenemos promedio de 83 años para Japón, Suiza, en Alemania 80 años, acá en Argentina está aproximadamente 70 años, 75. Y bueno, esa conjunción de verdades y de realidades nos lleva a la generación de las grandes urbes. Fíjense en las proyecciones al año 2100, la ciudad de Lagos en Nigeria, 88 millones de habitantes, en Bombay, en la India, 67 millones de habitantes, Nueva Delhi, 57 millones de habitantes, imagínense Argentina tiene en este momento aproximadamente 44 millones de habitantes. O sea que vamos a nivel mundial, vamos a tener una gran situación de demanda creciente, continua de recursos de todo tipo y transformaciones por medio de la energía. Y si seguimos viendo nuestra realidad, vemos que al año 96, el 97%, según información del Banco Mundial de Estadísticas, el 97% de la población tenía acceso a la electricidad, o sea, tenía conexión eléctrica. Y después está el otro problema del agotamiento de los recursos por varios motivos, no solamente por su sobreexplotación, sino también que son productos de trueque comercial, de beneficios comerciales. Y en el caso del petróleo, que es el más llamativo porque es prácticamente la gran base de generación de productos y servicios que utiliza la edificación, la arquitectura. Está la teoría del CENI del petróleo, desarrollada por el ingeniero King Hoover de la corporación Shell, donde estableció que a partir del año 2000 y 2010 empezaría el pico máximo de producción, o sea, de explotación y extracción, y después una caída creciente hasta llegar al 2050. Lo mismo con el gas y otros recursos naturales de tipo combustibles fósiles. Bueno, esto se basa más bien en una teoría económica, donde cuando se inició la explotación del petróleo en Texas, a fines de 1800, principio de 1900, por cada barril de petróleo que se invertía en el proceso de extracción, se obtenían 5 barriles. Actualmente están dos barriles de beneficio por cada barril de petróleo que se invierte, y cuando la ecuación sea 1 a 1, o sea, ya no va a haber más beneficio. Por supuesto, el petróleo va a seguir existiendo en el subsuelo, pero comercialmente va a desaparecer porque ya no va a ser rentable. Y después está el otro problema de la realidad mundial, las crisis energéticas que vienen en forma sucesiva desde el año 1973, con una de las guerras árabe-israelíes, cuando la OPEP dispuso el embargo petrolero que obligó a los países industrializados occidentales principalmente a pasar de pagar de $1,80, $2 el barril de 160 litros a $70. Se produjo una gran recesión mundial. El mundo industrial se dio cuenta que era dependiente de un recurso que no se encontraba bajo sus dominios absolutos desde el punto de vista político, y empezaron todos los tipos de crisis militares que ya son de conocimiento público. 79, cuando cae el Shah de Irán, Reza Pahlavi, asume el poder el gobierno islámico con la dirección del Ayatollah Khomeini, y después el 1990, cuando Saddam Hussein invade Kuwait y amenaza invadir Arabia Saudita, y así sucesivamente, todas esas crisis militares que en realidad tienen un objetivo económico de supremacía del poder energético mundial, lleva a que la oscilación del precio, fíjense acá están todas las oscilaciones del precio sean constantes. Entonces es un recurso, así como la mayoría de los recursos energéticos, que dependen de las situaciones políticas. Pero así todo, a pesar de haber esa inestabilidad continua en la provisión del recurso básico, las emisiones de CO2, del dióxido de carbono, nunca han cesado. Fíjense acá el caso
de la Agencia Internacional de Energía nos muestran unos gráficos donde ante el problema de la guerra comercial que existe en forma solapada, aunque no la veamos la mayoría de los ciudadanos, pero existe una guerra comercial internacional por la supremacía de los mercados entre diferentes interesados, China por un lado, Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunos que otros países como Japón intentan mantener su economía ante el problema de los costos energéticos, los costos internos bajos para poder mantener su capacidad de competencia internacional de sus productos y tecnología. Y una de esas fuentes es el carbón, que es un recurso energético barato, pero de alto nivel de impacto ambiental negativo. Bueno, fue eso una de las causas que el expresidente Trump, y fue seguido por varios países como Australia, India, China, Canadá, Sudáfrica, Rusia misma, no quisieron firmar el Acuerdo de París en su momento, claro, porque tenían que eliminar la producción de energía a base de carbón, porque está el trasfondo realmente de la competencia internacional. Y entonces, si vemos la realidad energética mundial, estamos viendo que el mix energético entre el 2018 y el 2040, esta es una proyección de hace 2 años de la Organización Internacional de la Energía, el mix nos da que prácticamente el 70% son de recursos fósiles, de emisores de gases de efecto invernadero, donde la mayor popularidad se encuentra en el dióxido de carbono, pero también hay otros gases muy letales y más impactantes que el dióxido, que es el metano, por ejemplo, los sulfuros. Y acá vemos la misma información, pero donde vemos la producción de energías renovables y la capacidad, por ejemplo, en China esta capacidad podía producir un abastecimiento a 670.000 personas, una pequeña ciudad para el nivel urbano habitacional de China, con 1.500 millones de habitantes, o sea que la producción de energía renovable está ratificando que este mix es cierto, el 70% tienen los combustibles fósiles, y si vemos los combustibles fósiles, al año 2019, sumamos los porcentajes, nos da más o menos el 70% el valor del consumo mundial está en el mix de combustibles fósiles, o sea que es un mundo dependiente de la energía de los combustibles fósiles, por más de todos los esfuerzos, los avances científicos, conocimiento tecnológico, reducción de precio en todo lo que sean renovables, todas las proyecciones desde el punto de vista comerciales, económicos, va a tener siempre la misma preponderancia de aquí a 70, 80 años los combustibles fósiles. O sea que tenemos una perspectiva que inmediatamente tenemos que cambiar. Fíjense, esta es una proyección que hizo la Shell alemana en el año 2015 al año 2050, y todo lo que sea energías renovables, que está acá en la parte superior en rojo, al 2050 más o menos es el 30% de todo lo que es combustibles fósiles y altamente contaminantes o peligrosos. Y si vemos el informe de la Organización Internacional de la Energía, que salió hace 3 meses, enero-febrero del 2021 a nivel mundial, solamente el 31,3% de la total de energía producida en el mundo es a base de energía renovable. O sea que lo tenemos al carbón incorporado en nuestras vidas, porque es lo que genera nuestro entorno de vida continuo, sean edificios, sean servicios, sean alimentos, o sea que esa es la realidad. Tenemos las emisiones mundiales por países, y bueno, vemos China, Japón, India por su superpoblación y su capacidad de producción industrial altísima, generalmente a base de carbón,
y Estados Unidos y Canadá compitiendo por la hegemonía mundial comercial. Entonces las soluciones necesarias que se han hecho publicidad son 10 propuestas, digo propuestas porque hay que implementarlas llevaría mucho esfuerzo tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y consenso más que nada en diferentes países. Y modernización de edificios y descarbonizar cemento, acero y plástico es tecnología de la construcción. O sea que acá la edificación está prácticamente en el ranking de urgencia. Y después reducir la pérdida y desperdicio de alimento, comer más vegetal y menos carne, es un problema más bien educativo, cultural de las naciones. Pero que esto lo tienen que ejecutar los usuarios de los edificios, los que usufructan la tecnología de la construcción. Entonces, si vemos ese problema de los usuarios, los 7.000 millones de habitantes que somos ahora, necesitamos comer, alimentarnos, y justamente para poder abastecer se está produciendo cada vez más emisiones de metano por todos los productos cárnicos de todo tipo, que es el causante, uno de los causantes de los gases de efecto invernadero más destructivos. Y comer más vegetal y menos carne implica más deforestaciones, generar más territorios, más superficie sobre la tierra para la agricultura y la ganadería, o sea que se reduce la capacidad del pulmón de absorber los dióxidos de carbono que se emiten por todos esos medios que hemos hablado anteriormente. O sea que también el problema de la realidad de la superpoblación mundial implica en cierta medida también una destrucción del medio ambiente por la demanda continua. Y esa demanda continua de productos comerciales alimenticios también tiene su contracara, que es la cantidad de desperdicio que se generan cada año. Y esa cantidad de desperdicio también producen gas metano. O sea que estamos en un círculo vicioso donde comer de todo tipo nos da no solo un proceso de destrucción de recursos naturales que permitirían absorber los dióxidos de carbono, sino también el proceso de comercialización, o sea, industrializar esos alimentos y llevarlos hasta las bocas de expendio implica también grandes costos. Fíjense, esta es la cadena de comercialización de la comida, y si se analiza comer carne vacuna, 60 kilos de CO2 emite 1 kilo de carne contra comer fruta cítrica, por ejemplo, 0,3 kilos de CO2 equivalente. O sea que estamos en un círculo cerrado de consumo comercial, y en ese círculo cerrado aparecen los materiales de construcción. El más emblemático, el cemento, que ya está en un valor de aproximadamente un 9% de producción de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por no solo por su elaboración industrial, sino por la cantidad de energía que implica en toda su cadena de ciclo de vida, no solo en el aspecto de extraer el recurso natural, la piedra caliza, transportarla, elaborarla en la fábrica cementera, transportarla después a la comercialización, el uso en obra, y después finalmente termina como un residuo tóxico porque no es reciclable. Entonces acá vemos las consecuencias del uso masivo del cemento, del hierro, de los plásticos. Acá tengo una exposición que hizo el arquitecto Juan Manuel Vázquez el 10 de mayo en un congreso de un evento de Pacific House Latinoamérica, donde expuso muy claramente la problemática de la energía consumida y el carbono que tienen nuestros edificios en forma de contenido por todo el ciclo de vida de producción y uso. O sea que la energía no es en la edificación no es un problema de consumo durante su utilización, sino que es el objeto materializado que contiene carbón. Por eso los materiales, todos los materiales hechos por los humanos ahora ya superan toda la biomasa de la Tierra. Estamos dejando una huella que se duplica cada 20 años, o sea, cada 20 años es superior la cantidad de material artificial, y en su mayoría ese material son residuos tóxicos, como el caso de en la edificación de arquitectura, donde generamos
grandes cantidades de residuos por escombros, como se dice normalmente, que no son reciclables. Solamente en el caso, por ejemplo, de Alemania, tenemos una estadística del 13% reciclado, o sea, el 87% de los escombros en un país que tiene casi 55 millones de edificios erigidos. Evidentemente, el 87% de la actividad comercial de la industria de la construcción son residuos. Y después tenemos la vida común. También son residuos humanos sólidos. Lo puse porque es un ejemplo de actualidad, el tema de las mascarillas por el COVID. Se están desechando 129.000 millones de mascarillas en todo el mundo. Esta es una noticia del 4 de noviembre del 2020. O sea que ese es el impacto del consumo masivo. Y si vemos desde el punto de vista energético, vemos la matriz energética alemana, donde todos los recursos energéticos en Alemania son importados. Ellos tienen un territorio donde no tienen ni gas, ni petróleo, es una gran cuenca carbonífera, pero por ley está suprimida desde el año 90 su uso. Y esos recursos primarios importados se distribuyen después en 4 grandes sectores: industria, transporte, Haushalte, que sería el uso doméstico, o sea, edificios donde vive la gente, donde viven los 83 millones de personas, y comercio y servicios, que es donde trabajan esas 83 millones de personas, o sea que entre estos 2 sectores tenemos edificios, arquitectura. Y en las viviendas, por ejemplo, acá en la vivienda, que tenemos el cuadro de consumo de la vivienda, la torta, el mayor consumo, rojo que ustedes ven acá a la derecha, que lo estoy marcando con el cursor, es climatización y agua caliente. Y el pedacito chiquitito es iluminación. Comercio y servicio, bueno, aparece un poco más iluminación y aparece de vuelta climatización. En el caso de los Estados Unidos, en el informe anual y perspectiva del año 2014, que si ustedes ven los outlook de los siguientes años, le va a dar más o menos el mismo porcentaje. El consumo energético, la energía final que llega a los edificios, o sea, la electricidad que llega a los edificios, está prácticamente en el 48%. O sea, la arquitectura, la edificación, tiene un gran rol y una gran responsabilidad, y nosotros los profesionales de la actividad de la construcción somos también partícipes en esa gran emisión de gases de efecto invernadero. La matriz energética alemana, le doy el caso porque lo conozco de forma personal, por experiencia de vida, se tuvo un gran vuelco a partir del año 2005, cuando se empezó la política de Estado de transición energética hasta el año 2050, que tiene 2 pilares. Una es el cambio de los combustibles fósiles a energías renovables, perdón. O sea, dejar de importar combustibles fósiles, más que nada tiene un trasfondo macroeconómico, a reducir sus costos internos con la importación, reducir las importaciones de productos que son sensibles al mercado internacional en cuanto a precios, y poder mantener sus precios internos bajos para poder exportar, un país exportador de tecnología de alto valor agregado. Y también tiene el otro pie de esta política de Estado, el Give sería la transición económica, es el ahorro energético. Y el ahorro energético más que nada en la edificación, sin reducir la calidad de vida de los espacios interiores de los edificios, o sea que sin que la población sufra por esa reducción de consumo. O sea, sufra en el sentido de que tenga menos climatización, menos iluminación. Entonces, esa política ha llevado que comercio y viviendas tenga una proyección de reducción constante hasta el año 2050. O sea que los edificios van a tener una reducción de demanda, o sea que la política es reducir la demanda sin deteriorar la calidad de vida de la población, y demanda de energía, y aumentar la oferta de energías renovables hasta que en el año 2050 se equilibre. Pero fíjense que siempre vuelve a aparecer la diferencia entre energías renovables y la demanda total de energía. Hay un delta, una diferencia que va a tener que ser solventada de alguna manera o subsanada
a través de los combustibles fósiles, pero cada vez menor. Y bueno, si seguimos viendo la realidad, estas son publicaciones de la revista El Spiegel, El Espejo, del año 2007, el año 2018, son de 10 años, y en los dos hablan del mismo problema, la ola de calor, el mundo está cada vez más caliente, y en el caso del Japón, la emergencia energética en Japón, no podemos imaginar el Japón sin energía. Y en el 2018, Japón sufre bajo un calor peligroso para la vida, 2 docenas de muertos. ¿Qué pasa? Mayor temperatura, mayor demanda de energía final. ¿En qué rubro? En el rubro climatización. Vemos, le hice las traducciones de estos archivos digitales, después los organizadores del evento lo van a distribuir. Bueno, el gran problema es la climatización, o sea que la oferta energética de un país que tiene superabundancia de energía por toda la cantidad de centrales nucleares que posee, resulta que no da abasto cuando ponen todos los aire acondicionados a funcionar a full. Y eso es una constante en la mayoría de los países. En Argentina lo vivimos continuamente. Eso nos da una pauta de que los edificios no responden adecuadamente como protección térmica, como funciona nuestra piel en el cuerpo humano, o sea, no tienen la resistencia térmica suficiente. Y bueno, acá tenemos una exposición del doctor Miguel Condorí, el director del INENCO de Salta, de otro evento que se organizó hace un mes más o menos, donde él expuso el consumo de energía primaria y mundial desde 1970 y proyectada al 2025, que es dentro de poco, 4 años, que no es nada. Y con el pronóstico de duplicarse en el 2037 y triplicarse en el 2057, o sea, cuando la población ya esté en los 10.000 millones de habitantes, o sea, ahí vemos la relación directa demanda, población, consumo de recursos naturales, elaboración de productos y generación de efecto invernadero, o sea que el mundo necesita urgentemente una transición energética, una política de Estado que sea una convivencia internacional de reducir la demanda sin reducir la calidad de vida de sus productos. Y en el caso de la construcción, cuando analizamos los productos de la construcción, vemos que los mayores materiales, por ejemplo, acero, aluminio, cobre, PVC, que es lo más utilizado en la construcción tradicional, tienen los mayores consumos de energía. Acá te estoy marcando con el cursor. Para producir una tonelada del material, por ejemplo, en aluminio necesita 16.300 kilowatt-hora para producir una tonelada de aluminio. Y si vemos todos los materiales, en caso de la madera, necesita 113, o sea, nosotros podríamos hacer a nivel mundial una transición tecnológica del alto consumo a prácticamente el consumo mínimo, no existe el consumo nulo. Y tenemos que analizar ese problema también desde el punto de vista de la salubridad humana. Ya en el año 2006 la revista del Spiegel sacó en Alemania una nota que se llama La muerte tardía y era sobre la cantidad de muertos, estas son la cantidad de muertos, que se produjo por diferentes tumores en las vías respiratorias. Hubo una epidemia de muertos que alcanzó su pico entre el 90 y el 2000, 1990 y el 2000, por la cantidad de muertos por cáncer y enfermedades respiratorias, y se descubrió que era la presencia de micropartículas de asbesto, o sea, asbestosis, y la causa principal fue el gran consumo del material revolucionario de la década del 50 que se utilizó para la reconstrucción. Esta es la cantidad de asbesto que se consumió y después a partir de 1990 se prohibió la fabricación, consumo, comercialización y uso en todo el territorio alemán y que se extendió a toda la Unión Europea, pero no así a todo el mundo. Acá seguimos comprando en Argentina productos de Terni, que tenía el monopolio de la producción de asbesto cemento. Y esto llevó a que tengamos, ¿sí? Perdón, mil disculpas, nada más el alerta del tiempo. Ah, perfecto. Esto llevó a que se tenga que buscar un cambio tecnológico, y el cambio tecnológico es si lo analizamos a los materiales según diferentes factores, no solo desde el punto de vista energético, sino en la calidad de efectos sobre el medio ambiente. Hay materiales que tienen
buen comportamiento de conductividad térmica y bajo efectos negativos, por ejemplo el cáñamo, el corcho. En cambio, si vamos a la lana de vidrio, a la espuma de poliuretano, vemos que más son los efectos negativos que otras cosas. Y eso nos lleva al cambio tecnológico que vienen hablando muchos especialistas, y ese cambio tecnológico tiene que llevar a una reducción de la cantidad de carbono incorporado dentro de la edificación a través de sus materiales. O sea, tenemos que cambiar directamente los materiales. Y Madrian, Edward Madrian, que es uno de los principales cabezas de este cambio, habla ya de un diseño deficiente desde el punto de vista energético, incorporando mayor resistencia térmica y menor consumo de materiales sintéticos inorgánicos, que es lo producto de la revolución industrial, a pasar a productos orgánicos naturales para el siglo XXI. Y bueno, tenemos los casos de Foster, que son ejemplos de la últimas décadas del 2020, que eran de tecnología muy buena, pero a base de aluminio, o las que vemos de hace un mes, que siguen utilizando hormigón y los castigan con la crítica. Bueno, el cambio que tenemos que hacer es reemplazar el plástico con madera y materiales biológicos, y la fórmula es la fórmula de la vida. Es la fotosíntesis, la luz solar más agua más el CO2 de la atmósfera, que genera celulosa más oxígeno. Y eso se puede hacer a través de una política de deforestación o implantar bosques de crecimiento rápido que sirvan para la producción maderera. Lo que tenemos ahí en la mano, la mano que ustedes ven acá es del arquitecto que diseñó este edificio, es la cantidad de semillas de los árboles que se utilizaron para hacer este edificio. Ya no me da, no sé si me va a dar tiempo. ¿Será que me pueden dar unos 10 minutitos? Porque me gustaría mostrar, a partir de este video, me gustaría mostrar qué es lo que se trata de esa tecnología. No sé si me están escuchando. Sí, podemos esperar, sí, 5 minutos más podemos dar, pero así no lo hacemos esperar al siguiente expositor. Bueno, voy a tratar de mostrar rápido el video. Es un ensayo de... Espera que no estoy encontrando para compartir. Acá está. Un ensayo de acción sísmica de un edificio construido totalmente en la madera cruzada laminada, que fue el impulsor de esa tecnología desarrollado a partir del 2000 en Austria y Alemania, y se hizo ese ensayo a propósito para demostrar la calidad estructural que pueden soportar ese tipo de edificios. O sea que esta tecnología es lo que se está llevando adelante, que haya un gran cambio tecnológico, que evite la destrucción del ambiente. Solamente a través de la forestación podemos obtener todos los materiales que llevan este tipo destructivo, que también tiene un gran sumidero de carbono. Se puede absorber gran cantidad de CO2 en la madera, y los edificios totalmente de madera. Bueno, les paso rápido para que vean los ejemplos. No es solamente teoría, se están construyendo diferentes edificios construidos 2019, 2013, 2016, torres, han cambiado los códigos de edificación. Una de las exigencias que está haciendo Madria con su organización de Arquitectura 2030 es el cambio de código de edificación. O sea que la base del cambio tecnológico es la exigencia del Estado para que esta tecnología sea permitida su utilización. Por ejemplo, ya están permitidas en los códigos de cálculo en Europa. Esto es una urbanización en Canadá con sistemas constructivos en madera. La mayoría de los países de Europa ya están teniendo sus propias torres y construcciones en altura, totalmente en madera. Son todas obras ejecutadas, terminadas. O sea que la madera está reemplazando el acero, el hormigón. Esto es un caso particular, es una inmobiliaria que produce todo edificio en madera en Londres. Proyectos de gran envergadura, grandes alturas,
y hasta importantes corporaciones del diseño, por ejemplo, este proyecto de SOM es un estudio de arquitectura que es como la General Motors de la arquitectura, una corporación de diseño de más de 70 años de existencia, ya está reestudiando las estructuras de esos edificios. Esto fue un edificio que lo construyó en el año 66, bueno, esto es un reestudio que hizo para que sea todo en madera. Y después están las iniciativas particulares, por ejemplo, Ecodomo, que utiliza lo que llamamos residuos, en realidad son el 30% de los aserraderos, que es aserrine y desbaste de madera, para producir estos bloques de autoconstrucción. En Argentina ya tenemos la tecnología a través de la empresa Simancom, que es una familia austríaca que están en Monte Carlo Misiones, o la fibra para utilizar en vigas doble T como elementos estructurales, utilizar la celulosa, que a partir del papel reciclado, o lo que están viendo ahí es la cáñamo de cannabis, que en Alemania se utiliza para hacer materiales aislantes, o sea, la planta de marihuana, o a partir de maíz, el Hochschaum, que es la espuma de madera para materiales de construcción, coco. Acá tenemos el caso de la empresa Baufri, que construye su sistema constructivo con astilla de madera embebida en leche de vaca para darle menor conductividad térmica. Son obras realmente que se están haciendo o que se hicieron. Los colchones radiculares en Chile para producir paneles de madera a partir de raíces. El uso del césped, la gramilla cortada para producir paneles, elementos constructivos, o para el hormigón o la cáscara de banano para todo lo que sea terminaciones, la madera para producir vidrio transparente, o sea, hay una gran producción de innovaciones tecnológicas utilizando la madera con valores, que es lo que yo quiero resaltar acá, de coeficiente de conductividad térmica entre 0,037 y 0,04. Esto es lo que tiene el poliestireno, o sea, ya es reemplazo. Todos los materiales industriales de alto consumo, el micelio, como elemento estructural, ladrillos de micelio en Suiza, paneles con micelio, o sea que el hongo, ladrillos de micelio. En India hay toda una política de Estado de producir viviendas, son 1.500 millones de habitantes que necesitan una rápida solución habitacional. Hongos para llevar a la Luna. La NASA está estudiando para construir en la Luna diferentes habitáculos de trabajo. No pueden llevar los ladrillos, no pueden llevar la estructura, o sea, el hongo lo van a desarrollar allá. El orín junto con el micelio para llevar a la Luna. Esto es una investigación de la NASA, o en Sudáfrica, que ya están produciendo ladrillo a partir de orín, o en Inglaterra para absorber el CO2, pegamentos de base biológica sin solventes tóxicos, ladrillos argentinos a partir de residuos de mate. Nosotros tomamos mucho mate. O recuperación de demolición, cebada, aserrín. O sea, hay un movimiento internacional de materiales alternativos desde el punto de vista tecnológico de reducir el contenido CO2, que es lo que se necesita, el bambú, el acero del siglo XXI. Ensayos de estructuras de bambú, están ejemplos reales de Simón Vélez en Colombia, ha construido edificios de todo tipo, obras de infraestructura con el bambú guada. Y Masdria organizó con la Arquitectura 2030 su organización a finales del año pasado, un congreso donde expuso este señor Troy Carter, que es una empresa que se dedica a manufacturar bambú, vigas de lámina de bambú que tienen la misma capacidad estructural que las estructuras metálicas, el hierro alateado de alta resistencia o las estructuras de hormigón, y crece 10 veces más rápido que un árbol, o sea que el proceso de forestación es mucho mayor y tiene la gran capacidad de absorber el dióxido del medio ambiente. He consultado sobre esto y me han dicho especialistas, ingenieros agrónomos, que hay ciertas especies de bambú que hasta 1,20 m por día pueden llegar a crecer. O sea, las necesidades nuestras desde el punto de vista de la edificación, de la tecnología en la construcción, es una hoja de ruta donde tenemos que cambiar los códigos de edificación donde se permitan todos estos materiales,
y a los edificios existentes, eso es para las obras nuevas, y los edificios existentes un saneamiento energético, o sea, una política de saneamiento energético que significa aumentar la resistencia térmica perimetral de los edificios. Y en el caso de los materiales, empezar a utilizar los materiales con bajo contenido de carbono. Esto ya es política oficial en Alemania. Es un cartel de obra, de una obra municipal de una ciudad de Offenbach, donde ya en el 2002 estaba hablando de saneamiento energético. Y esto es un negocio, señores. 15.000 millones de dólares es lo que ha permitido la eficiencia energética de la edificación dentro del territorio alemán. Y hace 2 días salió el informe Cero Neto para el 2050, el informe de mayo del 2021, de la Organización Internacional de la Energía, donde yo les marqué acá en rojo los objetivos, cuál es la hoja de ruta que hay que hacer para lograr que la realidad acompañe. En el caso de la edificación, tecnología de bajo contenido de carbono. Acá están estamos incluidos como corresponsables de la gran emisión de efecto invernadero. Y esto es algo simbólico que le quiero mostrar. Este edificio lo están salvando en San Francisco porque se va a inundar debido a la presunción real de que el agua de los océanos va a subir debido al calentamiento global. Y bueno, pero la causa del crecimiento de eso, del crecimiento del nivel del agua, es el calentamiento global por producir estas estructuras metálicas. Y esta es la realidad. Nos está diciendo la NASA, todos los valores de temperatura, nivel del mar, dióxido de carbono, son todos crecientes. Y estas son las utopías que tenemos que tratar de alcanzar, así como vi en el 2022 la famosa pintura de Walter Molino, que era para una cuestión del tráfico, o sea, estas burbujas que muchos lo interpretaron como que ya anticipó la pandemia mundial, en realidad era un problema de tráfico que existía ya en Estados Unidos y Europa. Bueno, esta utopía se hizo realidad y tenemos que tratar de que estas utopías se hagan realidad. 5 rascacielos imposibles para cambiar el futuro de la humanidad. Rascacielos de madera. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Lamentablemente no pude exponer todo lo que quería, pero bueno, estamos en contacto y estoy a disposición de las consultas que quieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, arquitecto. La verdad que creo que nos dejaste a todos con muchas ganas de seguir conociendo un poco más sobre todas estas tecnologías. Muy interesante todo lo que nos contaste. Bueno, y voy a introducir entonces al siguiente expositor, Alejandro, que nos va a estar contando. Un minutito. Bien, Alejandro Contreras, que nos va a estar hablando sobre gestión sostenible de la energía en la industria. Así de esta manera vamos abarcando distintos espacios. Antes hablamos de la construcción, ahora de la industria. Alejandro es licenciado en arquitectura, graduado en México, con varias certificaciones como consultor certificado dentro de áreas de energía renovable, eficiencia energética y la norma ISO 50001. Se desempeña en consultoría en políticas públicas e iniciativas de edificación sostenible y eficiencia energética, y es docente y evaluador del programa de EUREM, el European Energy Manager, y por último realiza implementación del sistema de gestión de energía a través del modelo de redes de aprendizajes de eficiencia energética. Bueno, Alejandro, si estás. Sí, muy buenas tardes a todos, muchas gracias a Juan Pablo, Natalia y a todos los integrantes de esta organización que su nombre fue muy motivante para mí, Energía Joven. Finalmente son dos palabras que nos motivan para actuar en el presente para garantizarnos un futuro. Y tengo el placer de compartirles lo que estamos haciendo en México desde la perspectiva de cómo transformamos todo ese concepto macro y con cifras que muchas veces son muy abstractas. Hablamos de megajoules, de gigajoules, de toneladas de CO2, que son cosas muy abstractas y que nos cuesta mucho trabajo en algunas ocasiones cómo vincularla con acciones individuales que podemos hacer en el día a día para realmente cumplir. Me quedo con la última
lámina que nos compartió Guillermo de que hay una expectativa de carbono neutralidad para el 2050 y eso lo tenemos que empezar ahorita, no podemos esperar días posteriores. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la presentación que preparé para ustedes y que espero transmitirles esta visión que tenemos en México, que estamos haciendo de cómo de un marco, como les mencionaba, tan amplio, tan abstracto, podemos ayudar a las organizaciones. En particular estamos trabajando con mucho énfasis con el sector industrial, con las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes olvidadas en todo el mundo. Generalmente los grandes organismos financieros se enfocan a las grandes industrias, pero la base de la pirámide queda totalmente abandonada. Entonces, para no ir más allá, les quisiera platicar en dónde estoy participando. Participo en dos organizaciones. Una es la Asociación Mexicana de Empresas de Gestión Energética, que es una organización que creamos quienes nos hemos formado en esos estándares que Paulina ya mencionó y que identificamos que al menos en México había una desconexión y una falta de acompañamiento técnico especializado hacia las organizaciones públicas y privadas de cualquiera de los sectores que pudieran realmente entender, antes de pensar en cualquier innovación tecnológica, en saber qué es lo que estaban haciendo con la energía, en el uso mismo y en todo lo que nos platicó Guillermo de la toma de decisiones para los espacios en los que habitamos y o trabajamos. Y la otra es una empresa consultora que también me tocó formar y que desde la cual estamos trabajando en dos frentes. Uno que tiene que ver con algo muy relacionado a lo que nos platicó Guillermo y que somos consultores en edificación sostenible. Estamos certificados por el Consejo Alemán de Edificación Sustentable y este nuevo programa que sacó el Banco Mundial, que es la certificación EDGE, que tienen dos visiones diferentes y que buscan básicamente lo mismo, la sostenibilidad de las edificaciones. Y algo que en las dos organizaciones y en lo personal promovemos es cómo construimos alianzas en este mundo para cumplir las metas tan amplias que Guillermo y que Nicolás nos platicaron. De manera individual y en la soledad de nuestros espacios sería imposible plantearlos, y nosotros hemos desarrollado un modelo en el que planteamos construir esa colaboración para compartir las buenas prácticas y las metodologías que hemos desarrollado, buscando que otras personas interesadas se ahorren la curva y el costo de aprendizaje, que en estricto sentido son errores que hemos cometido a lo largo de todo el proceso, y que lo que buscamos es que la llegada al 2050 sea lo más cerca posible. Así que les agradezco mucho a Gestión y Energía Joven que me hayan invitado, porque finalmente es una de los objetivos y de las aspiraciones que tenemos en la organización. Entonces, hablando en estricto sentido de eficiencia energética, algo que nosotros descubrimos cuando constituimos la AMEXGEN, que precisamente nace en el mismo año del Acuerdo de París, es que la eficiencia energética cobra un papel preponderante. Históricamente habíamos estado escuchando una orientación de política pública y de financiamiento muy enfocado a las energías renovables, lo cual es indispensable, pero habíamos dejado de lado el tema de la eficiencia energética, como que lo habíamos puesto en el cuarto punto donde se guardan las escobas y las cubetas en los edificios y en las casas, y a partir del Acuerdo de París finalmente se revaloriza ese papel, donde les comparto en una lámina algunos de los textos o de las declaraciones de organizaciones que seguramente ustedes conocen, y algo que para mí es muy importante es lo que dice la Convención Marco de Naciones Unidas, es que la energía es un activo que no podemos desperdiciarlo, y que después de la explicación de Guillermo y lo que nos platicó Nicolás, creo que queda muy claro que todo lo que hacemos y todo lo que finalmente aportamos en este planeta está vinculado con la energía, y la eficiencia energética es una de las buenas decisiones y rutas para que finalmente podamos hacer una contribución positiva. Les preparé esta línea del tiempo tratando de ubicar qué es lo que ha estado pasando en el mundo, y en particular compartirles qué es lo que hemos realizado en México hasta el año 2021. Y estaba viendo una de las láminas de Guillermo que coincide con el
punto de partida que yo menciono, que es 1970, en esa década es cuando finalmente surge esa catarsis energética mundial y empieza los países a organizarse para empezar a dialogar, primero reconociendo que teníamos un problema, estableciendo acuerdos internacionales como los están ahí mencionados. Importante lo que se dio en el 87 para la definición del desarrollo sostenible, lo que se acordó en Río de Janeiro en el 92 y lo que finalmente acordaron los países en 2015, tanto la Agenda 2030 como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los esfuerzos para reducir el cambio climático. Y en el caso mexicano, les destaco 3 hitos importantes. En el finales de 1989 surge la primera entidad mexicana exclusivamente enfocada a promover, en ese caso el término era ahorro de energía. Luego un hito muy importante que también lo mencionó Guillermo, que tiene que ver con los códigos, que es la normalización. En el 93 México promulga sus primeras normas de eficiencia energética obligatorias que aplica para la edificación, para la fabricación y producción de todo los tipos de electrodomésticos y productos industriales y de la construcción y procesos involucrados en ambos, que con las reformas mundiales finalmente en 2008 evoluciona y hoy se llama la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía y que se ha convertido en un garante importante a nivel nacional en temas de eficiencia energética. Quien lo dirige actualmente también participó cuando se llamaba CONAE y el ingeniero Don de Buen ha sido durante muchos años, yo diría, el principal predicador de la eficiencia energética en nuestro país. Posteriormente a los acuerdos de París, México promulga la ley de transición energética y hoy con el cambio de régimen político tenemos una incertidumbre porque nuestro gobierno quiere regresar a la generación de energía eléctrica con carbón y combustóleo, lo cual es un sin propósito, viendo exactamente lo que esta semana la Agencia Internacional de Energía nos comparte en la hoja de ruta hacia el 2050. Esa es básicamente una radiografía. Estoy seguro que los países de quienes hoy nos acompañan podrán armar en su cabeza un esquema similar, porque todos los países en el mundo, en particular América Latina, está haciendo esfuerzos significativos. Y algo que siempre nos preguntan es exactamente cómo medir cuando hablamos de eficiencia energética, que ese es uno de los grandes retos que les comentaba, que lo que nosotros pretendemos en esta iniciativa que estamos compartiendo con ustedes y que implementamos en México es cómo llevarlo a la escala entendible, comprensible y que nos permita tomar acción. Bueno, uno de las formas más importantes para poderlo medir es un indicador que le han denominado los economistas de intensidad energética, que no es otra cosa más que la relación entre la energía producida en relación a la energía utilizada para producir una cantidad determinada de bienes. Y les comparto unas gráficas de cómo se ha venido comportando el indicador mundial, que muestra que el mundo sí está tomando determinada acción para ser más eficiente. La innovación tecnológica es un hecho y eso ha permitido que hoy produzcamos más bienes y productos con la menor cantidad de energía. La curva mundial se ve muy tersa, en el caso de México se ve un poquito más accidentada, pero finalmente vamos en el mismo sentido. Y en las gráficas del lado les comparto más o menos cómo se han comportado los indicadores de los socios comerciales de México y destaco en principal un avance sorprendente que ha tenido China. Nos guste o no, China ha venido a cambiar las reglas del juego. Si bien es uno de los grandes consumidores, también es uno de los grandes aportadores de nuevas tecnologías en términos de productos para procesos industriales y para el uso de las energías renovables. Son el país número 1 en la generación de renovables en el mundo, aunque su contribución a su intensidad propia todavía no se ve reflejado, pero van a velocidad agigantada, cosa que hay que copiarles. Y les comparto unas gráficas de cómo se ha comportado este indicador en nuestro país, en México, y como mencionaba Nicolás, hay una correlación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, que es toda la producción que se genera en un periodo, en un año, y el creciente consumo de energía en el
mismo. Y en la gráfica anterior les comparto cómo hemos ido evolucionando en términos de la intensidad energética, donde finalmente el Producto Interno Bruto sigue creciendo y estamos usando menos energía para ello. Y los causantes o los que llevaron a cabo esta realidad son unos elementos que llamamos impulsores, y les mencionaba, es todo el ecosistema de normas que tenemos hoy en México, y que tengo conocimiento por las relaciones entre países, que ha habido un intercambio con América Latina muy interesante. Tenemos programas de eficiencia energética muy consolidados y muy maduros, que la Comisión de Uso Eficiente de la Energía y toda la relación con las cooperaciones internacionales, en particular la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, nos han aportado y nos han dado una ayuda muy importante para acortar nuestra curva de aprendizaje. Destaco uno que valdría la pena que lo conocieran. Sé que en Argentina y en Chile ya lo están implementando, que es las redes de aprendizaje en eficiencia energética, que lo que busca es precisamente cómo acortar tiempos, costos y esfuerzos, compartiendo las buenas prácticas. Eso es finalmente lo que lleva a una organización, a un país, a finalmente lograr las metas de eficiencia energética que se ha planteado. Y aquí no quiero abundar mucho, pero sí podemos ver que determinados sectores han tenido mejor avance que otros. Algo que mencionó Guillermo, que es el tema del sector alimentos, y si ustedes ven esta línea morada, es el que menos avance ha tenido, y eso se debe a que se ha incrementado la industrialización de la producción del campo, y eso finalmente es una alerta que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, en el caso de México, ¿en dónde están esos grandes consumidores que nosotros los identificamos como las áreas estratégicas? Este es nuestro balance energético nacional al año 2019, y si ustedes suman lo que consume transporte e industria, son 3/4 partes del consumo nacional, y finalmente nuestros esfuerzos por eso están hoy enfocados hacia esos dos sectores, que esos dos sectores finalmente tienen una contribución a nuestra matriz de emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en México, por un comentario que también hizo Guillermo de nuestro proceso de urbanización y de industrialización, pues finalmente está generando un impacto de grandes consideraciones en México, al igual que en el mundo, y lo que nosotros buscamos es cómo ayudamos de manera particular a las empresas, a las organizaciones, que puedan hacer una contribución positiva para que esa matriz finalmente vaya siendo más limpia, ¿no? Entonces, si hablamos de cambio climático, al 2021 todavía encontramos voces que no están convencidas de que es una realidad. Esa es una gráfica de una encuesta de los participantes en ese organismo de cambio climático que coordina la ONU, donde al menos el 97% están plenamente convencidos y solo el 3% tienen una discrepancia, lo que nos deja claro de que tenemos que hacer algo. Lo que nos presentó Nicolás fue muy evidente de que el mundo tiene que cambiar, y que desde la revolución industrial nos hemos encargado en darle una sobrecarga a nuestro planeta, y es muy evidente que si no hacemos algo va a haber un incremento de temperaturas cuyas consecuencias creo que ya también las mencionaron. Creo que todos platicarles de inundaciones, deslaves, incendios, sequías y que hemos padecido en los últimos años, y hay un problema que también tiene un componente social que tiene que ver con esos fenómenos de las migraciones climáticas, que lo estamos viviendo de manera evidente, y que finalmente empieza a colapsar nuestras sociedades y nuestros sistemas económicos. Pero ante ese panorama, pues nosotros decidimos no quedarnos de brazos cruzados o finalmente mirar hacia el otro lado, y planteamos un modelo de poder generar herramientas que puedan ser utilizables por cualquier organización, y que finalmente puedan hacer una contribución en beneficio en primera instancia para ellos, y en segundo para la comunidad y para el planeta. Entonces, de todo este marco que nos platicaron Guillermo y Santiago, que está muy vinculado con esos acuerdos internacionales, ambos mencionaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros identificamos de que si únicamente trabajamos en el ámbito energético y económico, estábamos dejando de valorizar las contribuciones
ambientales y sociales que se daba en todo este modelo que hemos denominado gestión sostenible de la energía. Lo energético es muy obvio, lo que buscamos es la disminución del consumo, y lo económico, por consecuencia, en la medida que usas menos energía, obviamente tienes costos más reducidos y tendrás un flujo positivo, pero el utilizar menos cantidad de energía también evita la cantidad de emisiones, y si una empresa hace un proceso de buen desempeño ambiental, puede inclusive aspirar a ser participante de los mercados voluntarios de carbono. Y el componente social es que todo el modelo, al interior de la organización, hay un proceso de desarrollo de capacidades donde los participantes adquieren una nueva sensibilidad sobre el uso de la energía, tanto de lo que utiliza la organización como el impacto que tiene hacia la comunidad. Nosotros hicimos un ejercicio con los colegas de Pacto Mundial de Naciones Unidas e identificamos que las empresas o las organizaciones que implementan el modelo pueden generar insumos de contribución a 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso finalmente revaloriza los esfuerzos de una organización y de sus miembros de que efectivamente sí pueden hacer una contribución positiva para su empresa, para la comunidad y para el planeta. En el caso de México, desconozco la de sus países, pero la meta que México se comprometió en el Acuerdo de París es 210 millones de toneladas anuales de reducción, que es una cantidad impresionante y que se va a construir con los esfuerzos y las contribuciones de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para lograrlo, lo que hicimos fue desarrollar un modelo que se pueda implementar en fases. Estamos trabajando nosotros desde la perspectiva energética en el marco del estándar ISO 50001, que no es otra cosa que ciclo de mejora continua, y identificamos 3 fases o 3 momentos de intervención. La primera es donde ayudamos a las organizaciones a entender el uso de la energía, a desarrollar esas capacidades de ahorro de energía, por llamarlo de alguna manera, y que sin hacer inversiones en activos, no pensando en comprar equipos ni nada, simplemente entender, evitar las fugas y hacer una reprogramación, las organizaciones pueden aspirar a ahorros entre un 8 y el 12%, y en consecuencia disminución de emisiones por la disminución del uso de energía en un porcentaje similar. Cuando las empresas se percatan de que eso es alcanzable sin hacer grandes inversiones y que mantener este ciclo de capacidad de ahorro por cuando menos un periodo de 12 meses les permite constituir capital semilla, nosotros en una segunda fase los acompañamos para que puedan hacer un análisis de las mejores tecnologías y las más adecuadas para poder hacer la sustitución de equipos que ya sufren obsolescencia o que son muy ineficientes, y que piensen cuál de todas las energías renovables son susceptibles y factibles de incorporar a su proceso, donde el salto de los ahorros alcanzables casi se triplica. En este caso tenemos ahorros documentados que pueden ir del 15 al 35%, lo cual si sumamos el 12% de ahorro y disminución de emisiones de la primera fase y hasta un 35% en la segunda, estamos hablando de que una organización en un plazo de 2 años puede disminuir en 50% sus emisiones, lo cual si lo platicábamos hace 3, 4 años pudiéramos pensar que era algo utópico, pero las organizaciones con las que estamos trabajando ya lo han implementado. Y nosotros estamos convencidos de que si una organización ya logró gestionar su energía, mejorar su índice de intensidad energética y tiene plenamente documentada la reducción de emisiones, puede ser un participante de los mercados de carbono, donde finalmente contribuye en generar flujos de reinversión para hacer innovaciones tecnológicas que, como nos platicó Guillermo, finalmente es uno de los componentes fundamentales para lograr la neutralidad de carbono en el 2050. Los beneficios son evidentes de toda esta metodología o de todo este modelo, es buscar la mejora del desempeño energético, generar ahorros, reducir emisiones y que haya recursos humanos capacitados para que puedan acceder y elegir la mejor tecnología, y que la productividad y la competitividad de la empresa y de una economía a nivel local finalmente contribuya a un desarrollo de una cadena de valor con una matriz ambiental totalmente limpia, ¿no? No lo voy a explicar grandemente, pero el primer paso que nosotros recomendamos es establecer la línea base, y la línea base se constituye por 3 componentes: hacer un análisis histórico de los consumos, identificar exactamente el perfil
y el uso de todas las tecnologías que una organización emplea para poder construir una matriz donde identificamos exactamente dónde son las áreas de oportunidad y que con esos tres componentes, costos de energía, tecnologías y la vinculación de los procesos, podamos ayudarlos a identificar exactamente en dónde podemos proponer e implementar medidas operacionales, las que les mencionaba de inversión nula, cuáles son las mejores tecnologías que pueden incorporar, y aquí para los gobiernos locales y estatales es un reto importante porque ellos tendrán que paralelamente detonar procesos de desarrollo de proveedores y de tecnología local que finalmente fortalece el desarrollo del ecosistema y, por supuesto, detonar la inversión en toda la matriz de energías renovables posibles que hay dependiendo de la naturaleza de cada ciudad y de cada país, para que en la suma de los dos podamos determinar cuál es el potencial de reducción de emisiones que una organización puede aspirar si implementa todos estos procesos de acuerdo a este modelo que les estoy dando. Lo que nosotros buscamos es que una vez que se tienen los resultados, una organización sepa exactamente qué es lo que debe hacer en términos de eficiencia energética. Si ven, hay una línea morada punteada. Hacia la parte superior es todas las opciones posibles y alcanzables de eficiencia energética. De la línea morada hacia abajo es todas las posibilidades de generación de energía, y lo que queremos evitar es lo que muestra esta gráfica, donde la línea negra es la línea de generación máxima de energía solar, que puede ser fotovoltaica, termosolar. La línea roja es la línea de consumo de energía de una organización que trabaja un solo turno, y las áreas amarillas o naranjas, no sé en qué color las ven ustedes, es la energía que se produce y que finalmente la empresa invirtió en tecnología y no la está aprovechando. Si nosotros mejor enfocamos nuestros esfuerzos en diseñar soluciones que, como está la curva azul, donde el sistema le aporte exactamente el consumo optimizado de la organización, pues obviamente promovemos un uso eficiente de los recursos, de la tecnología, porque la empresa finalmente, para aprovechar esta sobreinversión, tendría que volver a invertir en un banco de baterías que finalmente tiene una huella ambiental más allá de la inversión, que es sumamente costosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que todo el ecosistema de la cadena de valor de la eficiencia energética o de la gestión de energía, no nos centremos exclusivamente a lo que yo llamo los fierros, sino a todo el recurso humano, el human work, que es fundamental para que finalmente todo el ecosistema funcione, y que en el caso de México tenemos un área de oportunidad de generar soluciones financieras que no existen, desarrollar todo un ejército de profesionales en soluciones de Internet de las cosas y continuar con la formación de profesionistas, que de eso sí tenemos bastantes, y lo que estamos buscando con esta metodología y con estas alianzas que promovemos desde la organización es que finalmente se construyan puentes para que los nuevos profesionistas que emergen finalmente conecten con los usuarios de la energía, que son las empresas, y que fortalezcamos en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces aquí les muestro unos ejemplos de cómo finalmente nosotros podemos incidir en que una organización pueda tomar una decisión que detona toda una gran industria a nivel local, y que lo que buscamos es que al final podamos finalmente contribuir de manera positiva en una descarbonización de la economía. ¿Qué recomendamos nosotros desde las organizaciones? Punto uno, que la organización empiece a conocer en qué usa la energía, y ustedes dirán que eso es muy obvio, y yo les puedo contar historias del terror donde tocamos la puerta, bueno, hoy por videoconferencias, y hay organizaciones que nos dicen que no les preocupa mucho el incremento del costo de energía y que para ellos es un commodity más, lo cual es un absurdo. La otra es que tampoco tienen conocimiento de las nuevas tecnologías y todavía tienen percepciones pasadas de los costos de adquisición, en particular de las energías renovables, que han tenido una reducción de costo de manera impresionante. Y la otra que nos gusta más es cuando una organización decide implementar medidas de eficiencia energética y asume un compromiso para cambiar la matriz energética de su organización a una matriz más limpia. Y aquí les pongo unos logos de algunas organizaciones internacionales que ustedes conocen, pero que tienen programas que son muy fáciles de
entender y de replicar. Destaco el nuevo programa que acaba de sacar esta organización que se desprende de Naciones Unidas y que es el responsable del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que se llama Sustainable Energy for All, y que sacaron un programa que es un challenge, le llaman ellos, para poder mejorar los índices de intensidad energética de organizaciones y viviendas, todo el ecosistema que el acelerador industrial de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial está desarrollando y que son muy fáciles de utilizar, son descargables ambos gratis, entonces ahí tienen una herramienta accesible y por supuesto instrumentos como los que nos compartió Guillermo y Nicolás, que son todas las publicaciones, recomendaciones y políticas que están publicando la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es la IRENA. Al menos con eso les puedo garantizar que pueden tener equipo de vuelo, llamo yo, para poder transitar hacia una descarbonización, que el 2050 se ve muy lejano, pero en términos de la edad de la humanidad es un periodo súper corto. Y lo que yo les diría para cerrar es que la sustentabilidad es un complejo amplísimo, como nos los han compartido Nicolás y Guillermo. Nosotros nos hemos enfocado en el componente energético y su impacto en el cambio global. Entonces nosotros estamos convencidos de que si las personas toman conciencia y empezamos a hacer esfuerzos conjuntos y coordinados como los que hoy Gestión Energía Joven nos convoca, seguramente vamos a tener un efecto positivo para revertir esa terrible amenaza que es el calentamiento global y que sí podamos aspirar a que cuando menos detengamos a 1.5 el incremento por todas las consecuencias que conocemos. Y nosotros estamos convencidos de que si empezamos a trabajar en términos de eficiencia energética, que es la solución más accesible en términos de costo, más alcanzable en el corto plazo, seguramente vamos a poder en 2050, en particular los jóvenes, poder celebrar que finalmente tomaron decisiones en el 2021 y que no esperaron que alguien lo hiciera por ustedes. Lo que yo digo que la solución está en nuestras manos, está en sus manos y pues estoy a sus órdenes. Nos encantaría poder construir una alianza. Estamos en la mejor disposición de compartir con ustedes la experiencia. Seguramente nos interesará mucho aprender de lo que han hecho ustedes en sus países, porque ese es el objetivo 17, construir y fortalecer las alianzas. Les agradezco mucho su atención. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para vos, para ver si lo sabes. ¿Cómo las universidades o tecnológicos pueden vincularse con la GIS o la CONUE? ¿Tenés alguna iniciativa que sepas o algún contacto? ¿Se escuchó, Alejandro, o no? No te escuché, Paulina, perdón. Discúlpame. Bien, perfecto. Sí, hay una consulta para vos, para ver si sabés cómo las universidades o tecnológicos pueden vincularse con la GIS o la CONUE. Mira, es muy sencillo. Existen en ambas organizaciones, al igual que todas las agencias de cooperación, un responsable de vinculación con instituciones de educación superior. De hecho, es uno de los mandatos de las agencias de cooperación para precisamente poder diseminar todo el conocimiento que ellos van generando y acumulando en el mundo, y están totalmente convencidos de que la mejor tierra fértil son las instituciones de educación superior, porque es donde se están formando los futuros profesionistas que van a revertir esta tendencia. Y en el caso de la CONUE también hay una dirección responsable. Yo les puedo, si me escriben, yo les puedo enlazar con la persona responsable. Hay uno que es el responsable del área de relaciones internacionales, o directamente con el director del área de eficiencia energética. Es una organización que participa y tiene mucha presencia en Sudamérica, porque su director es miembro de esta organización que creó Naciones Unidas en el ámbito de la eficiencia energética. Tengo entendido que hay una relación bilateral con muchos países de Sudamérica, entonces la comunicación y la relación seguramente ya existe, simplemente sería subirlos a ese canal para que puedan obtener la información que requieran. Bárbaro, excelente. Y otra consulta que surgió es cómo se puede hacer para reconocer
certificados originales, porque bueno, hay mucha tendencia a mostrar esto en ciertos sectores inmobiliarios para apalancar el tema eco-friendly, y en muchas situaciones están vendiendo humo. ¿Cómo podemos cuidarnos o identificar si es real o no? Bueno, mira, ese tema que está entre la cancha mía y la de Guillermo, te diría, existe ya una organización mundial que es el Consejo Mundial de Edificios Verdes, que tiene lineamientos que las entidades certificadoras deben seguir para poder construir su sistema y emitir sus certificados. Lo que es muy importante cuidar es que en el caso de México nos pasa muy seguido, que hay muchos desarrolladores que certifican el proyecto, pero la construcción ya no. Entonces, en el proceso de promoción, de venta o de arrendamiento de algún espacio, principalmente de oficinas o industrial, se anuncia en una gran pancarta que el proyecto fue certificado con tal atributo, pero nunca nos dicen si la construcción efectivamente fue certificada. Entonces es una de las cosas que hay que revisar, y se puede acceder en todas las organizaciones, verificar exactamente cuáles fueron las calificaciones que ese edificio en particular, edificios que ya fueron certificados como tal. Los sistemas europeos no entregan certificados a proyectos. Básicamente los certificados es obra construida. En todos los casos, incluido la versión norteamericana, que es el famoso LEED, puedes tú verificar exactamente en qué consistió el puntaje. Y hay una trampa muy importante que hay que revisar. Una recomendación es verificar exactamente cuál es la calificación en términos de eficiencia energética, porque en muchas ocasiones se privilegia el uso de materiales, pero no le dan tanta importancia al tema energético, donde el envolvente finalmente determina la intensidad del uso de energía en términos de acondicionamiento de aire o de iluminación. Entonces, si verifican ustedes esos dos componentes, podrán saber, aunque sea certificado, si un edificio realmente, en términos de operación, que finalmente es la parte de más larga vida de un edificio, va a ser eficiente para los usuarios. Entonces, es una recomendación que yo les haría, que en el caso del Consejo Alemán son muy incisivos en que revisemos, y el día que quieran podemos organizar un foro con representantes de estas organizaciones y que les expliquen. Seguramente en Sudamérica ya hay mucha penetración de la nueva versión del Banco Mundial, que es Edge, que aparte tiene una ventaja maravillosa, que poder utilizar su plataforma es gratuita. Entonces ustedes pueden ingresar y utilizar como si fuera un Nintendo para modelaje de edificios, y poder determinar cuáles son las condiciones de eficiencia y sustentabilidad de sus proyectos. Bárbara, excelente. Sí, como decías, es ahí un poco la pregunta para vos, y también podría ser para Guillermo. Si tenés algo que agregar, Guillermo, podemos dejarte también para que comentes con respecto a certificaciones en construcción. No, creo que Alejandro lo explicó muy bien. Bien. Imagino que por su especialidad tiene una relación profesional directa con el tema, o sea, creo que la mejor explicación lo dio él. A mí me gustaría, si a alguno le interesa de tecnología de la construcción, estoy a su disposición para contestar lo que quieran. Excelente, bárbaro. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta más. Si no, les agradecemos muchísimo a los 3 expositores. La verdad que estamos muy contentos con la exposición y el resultado del webinar del día de hoy. Y bueno, los veremos próximamente. Que pide el contacto de los expositores. ¿Cómo, perdón? Disculpa, están pidiendo el contacto de los expositores en el chat. Ah, ok, perfecto. Bueno, podemos dejar sus correos electrónicos, si me lo permiten, copio y pego en el chat los correos electrónicos de los 3, así se los facilitamos a la gente. Sí, yo no estoy pudiendo entrar al chat, no sé qué pasa.
Pero bueno, en mi ponencia está mi correo electrónico. Yo Creo que ahí lo van coloco a el de poner a los detalles. disposición la ponencia. Yo lo envié para que lo puedan analizar. Perfecto. Sí, ahí dejo los 3 correos electrónicos y bueno, igual te recomiendo, Guillermo, que puedas leer el chat, que te han felicitado muchísimo por tu exposición. Sí, sí, lo he visto muchas. No, en realidad todo el evento fue muy bueno. Quiero felicitar a los coequippers del evento, Alejandro y Nicolás, dieron unas exposiciones excelentes desde el punto de vista sectorial de su especialización, es muy buena, que también se aprende mucho. Bueno, ahí coloqué entonces los correos electrónicos para que tengan todos el contacto. Y sí, respondiendo a una de las preguntas del chat, va a quedar, esto fue grabado y se va a colocar en el canal de YouTube de Gestión y Energía Joven. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.